Señor, te damos gracias por tu bondad con nosotros, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos, Señor, tú eres nuestra roca firme. Y aun cuando nuestros pies resbalan, Señor, tú también eres quien nos sostiene. Señor, pero nosotros no queremos ser como hijos desobedientes que andan caminando por donde no se nos manda a caminar y abusando de el hecho de que tú nos sostienes de manera constante, sino que también reconociendo que tú eres un Padre amoroso que corrige. Nosotros queremos caminar en obediencia y rectitud delante de ti. Y antes de pedir corrección, nosotros queremos, Señor, reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de tu corrección con nosotros. Queremos pedir, Señor, que tú puedas humillar amorosamente, como solo tú lo sabes hacer, nuestro corazón rebelde. Señor, nuestra mente dominada influenciada, en muchos casos intoxicada del sistema de este mundo, de los parámetros de este mundo, Señor, la influencia de este mundo, Señor. Y nuestro deseo es que tú renueves nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro corazón, y la amoldes conforme a tu palabra, a tu verdad, a tus preceptos. Y no es una verdad, es la singular verdad. Señor, y reconocemos que hay tantas áreas de nuestra vida que nos cuesta, Padre. Nos es difícil, Señor, amoldarlas. Y es por eso que te pedimos una cuota especial de tu amor y misericordia con nosotros, para que des a cada uno, Señor, rectitud en el corazón, la rectitud que necesita cada uno de nosotros, Señor. Y esto te lo pedimos no solo de manera individual, sino de manera conjunta, como grupo, Señor, como un grupo de tus hijos, como un pequeño grupo de tus hijos, Señor, que quieren y buscan, Señor, hacer tu voluntad y de esta manera asemejarnos al ejemplo supremo que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros te pedimos, Señor, que a este grupo, a este remanente de tu pueblo, tú lo vayas conformando a tu imagen y lo vayas ordenando conforme a tus principios, a tus parámetros. Que corrijas lo deficiente, Señor, que ordenes lo desordenado y que hagas crecer y fructificar lo que necesita madurez. Señor, permite que nuestras palabras no solo sean en un tono sentido, emocional y pesado, sino que nuestro corazón realmente lo crea y lo desee, lo anhele. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón un anhelo fervoroso a cada uno de nosotros, Señor, por realmente querer renunciar a todo lo que pueda decir la sociedad y aún nuestra mente y pecaminoso corazón, y simplemente desear tu palabra y leche pura, para realmente cueste lo que cueste, confiando en tu Espíritu Santo y sabiendo que la obra es tuya y tú eres el Todopoderoso, nos podamos poner en disposición delante de ti para que tú nos transformes y nos hagas conforme a tu imagen y semejanza. Es por eso que vamos en esta mañana tarde a la carta de Tito, Señor, para que tú vayas ordenando la vida de la iglesia, cómo ella ha de conducirse, y no solo esto, sino cómo ella ha de ser conducida. Porque la autoridad máxima no son los líderes, el pastor, los obispos. La autoridad máxima es tu palabra. Eres tú mismo, Señor. Tú eres la cabeza de tu pueblo. Y es por eso que pedimos, Señor, que desde el liderazgo hasta el más nuevo o último de los miembros, Señor, sean todos conformados y apuntando al ejemplo supremo
que es Cristo Jesús y al que tú nos has dejado por medio de los apóstoles, que tú hagas crecer a tu pueblo en la doctrina de los apóstoles. Y en esta hora especialmente la enseñanza de Pablo a Tito. Te lo pedimos como una iglesia que necesita, un pueblo tuyo, un grupo tuyo que necesita ser conformado a iglesia y que necesita, Señor, de tu intervención divina para que realmente podamos agradarte a plenitud. No creyendo que en algún momento alcanzaremos la perfección en esta tierra, pero sí confiando en que tú ordenas y haces crecer. Y que tu diseño para tu pueblo es verídico, no es utópico, es real, es posible en esta tierra mediante tu dirección, tu autoridad, tu guía, Señor, bajo tu cumplimiento. Todo esto te lo pedimos, Señor, en oración, en el recurso que tú nos has dado, dependiendo de ti. Y oramos en petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Según la situación presente de este país, pero no solo de este país de España, sino que la realidad de muchos otros países, para ser miembro del ejército, tú necesitas una serie de requisitos no menores. Recuerdo que aproximadamente un año atrás conocí un grupo de jóvenes que ahí en una conversación de un grupo de jóvenes, que muchos de ellos estaban postulándose, unos para ser policía, otros para guardia civil, y aún conocí a alguien que quería ser miembro del ejército. Recuerdo que en mis años de perdición sin saber cómo enfocar mi vida, aún investigué cómo ser policía en mi país. Y la verdad que la situación no es muy diferente a la realidad de aquí. Y me di cuenta que no aprobaba simplemente por la estatura. Es una realidad que debo aceptar, ¿verdad? ¿Cierto? La verdad es que para ser miembro de un ejército necesitas estar preparado y cualificado de cierta manera que tú puedas ser acepto o aceptado dentro de las filas del ejército para desarrollar funciones especiales y funciones de carácter militar en este caso, cuando hablo del ejército, o en otras ocasiones de carácter civil para la policía, etcétera, etcétera. Y es que esto, la realidad, aunque muchos no les gustan y la sociedad hoy en día hay grupos menores que reclaman contra esta situación, la realidad es que para muchos tipos de actividades específicas necesitas cualidades específicas. Por ejemplo, hoy hay una selección también para ser deportista de ciertas categorías, ¿cierto? Para ser un futbolista profesional, no quiero decir que necesites mucho, sin embargo necesitas una habilidad mínima. Hay algunos que están hablando de una estatura mínima para cabecear, por ejemplo. Otros hablan, ¿cierto?, de una condición o resistencia cardíaca mínima para competir en la élite. Y así en una serie de cosas necesitas ciertas aptitudes que implicarán que estés con ciertas condiciones preparado para desarrollar dicha función de manera excelente y de acorde a la exigencia que amerita. ¿Verdad? Esto es una realidad que, nos guste o no, sigue siendo realidad. Y si para ser miembro del ejército, y no solo de este país, sino una condición que se reúne en muchos otros países, necesitas una condición mínima para desarrollar dicha función, la verdad es que para ser parte del ejército, podría ponerlo entre comillas si quiero aclarar bien esta situación, del Señor, necesitas una cierta condición mínima también. Si para liderar un país necesitas ciertas condiciones, para liderar un batallón y un grupo de personas necesitas ciertas aptitudes y conocimiento mínimo, la verdad es que para liderar al pueblo de Dios conforme a la voluntad de Dios, también necesitamos ciertas aptitudes mínimas conforme a las condiciones que el Señor requiere. Y es que conducir a la amada esposa del Señor no es tarea de cualquiera. No es una tarea diseñada para cualquier persona. No ha de ser cualquiera el que pueda simplemente autodenominarse líder de un grupo de personas para dirigir a este grupo de personas.
este tipo de personas que quieren ocupar esta posición tienen que tener cierto tipo de condiciones y aptitudes no negociables, y quien dictamina esas condiciones no es de manera arbitraria a cada una de esas personas, ni mucho menos las personas que quieren ser dirigidas por alguien, sino que ha de ser el propio Señor. ¿Y por qué? Porque Él es dueño de la iglesia. Él es el cabeza de la iglesia, y Él, como cabeza de la iglesia, ha determinado cómo han de ser los líderes o los jerarcas, en un mal uso de la palabra, diría yo, de cómo son los que tienen que dirigir a su pueblo. ¿Está entendiendo mi punto, verdad? Y es en este contexto en que Pablo le escribe a Tito. Pablo le escribe a Tito para que él sepa cómo dirigir, cómo reconducir, cómo ordenar y cómo establecer la iglesia de Cristo en una ciudad donde hemos dicho que está realmente desordenada. Hemos hablado de la ciudad de Creta. En el día de hoy vamos a leer los versículos del capítulo 1 de Tito, del 1 al 9 nuevamente, y vamos a introducirnos y vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando, pero queremos detenernos y ver ciertas condiciones y cualidades. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad probablemente de esta y el objetivo de esta predicación? Hermano, es que cada uno de nosotros elevemos en nuestra mente el estándar de lo que ha de ser el servicio en la iglesia, partiendo de los líderes. Pero esto no es solo para los líderes, sino que es un llamado para todo siervo en la iglesia que ocupa cualquier posición, por mínima que sea. Vamos a leer entonces con esta mente, elevar el concepto y el servicio en la iglesia de todos, ¿verdad? Dice así, versículo 1 del capítulo 1 de Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, pues tenemos a Pablo, ¿cierto?, escribiéndole esta carta a Tito, y hemos hablado de Tito en la introducción de esta carta. Hemos dicho que es un fiel compañero de Pablo, de milicia, es un obrero, un par de Pablo, aunque hijo espiritual de Pablo. Y hemos dicho, como vimos en los pasajes también de Corintios, que Pablo solicitaba la ayuda de Tito cuando había algún pueblo, alguna ciudad, alguna iglesia puntualmente en problemas graves. Es decir, Tito era un solucionador de problemas graves, un solucionador de problemas críticos en algún sentido. Y es por eso que Pablo llama a Tito para que vaya y corrija lo deficiente en la isla de Creta. Como hemos dicho, la isla de Creta era una isla que está al sureste de Grecia actualmente, y era un puerto estratégico, y que sin duda la mente misionera y estratégica que Pablo tenía también la establecía como un punto estratégico, porque muchos barcos venían y muchos barcos salían. Muchos barcos venían con ideas y dioses de otras regiones, y que tristemente esto contaminaba la iglesia. Por tanto, era importante establecer la verdad en la ciudad de Creta, pero también
de ahí podían salir muchos barcos y por tanto misioneros. Y desde ahí, desde la ciudad de Creta, podía esparcirse, el evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, era una ciudad o una isla, aunque pequeña, importante. ¿Lo ve usted, mi hermano? ¿Sí? ¿Lo logra ver? Y Pablo se presenta y se presenta con credenciales verídicas, ¿verdad? Y lo que realmente pasa en esta salutación en los primeros 4 versículos es que, si bien es cierto, Pablo está haciendo y usando este uso protocolar de toda carta griega, él presenta 5 características esenciales que todo verdadero líder en la fe, como él es Pablo, debe tener. 5 características esenciales que todo líder en la fe debe poseer. Son características, hermanos, como digo, esenciales, vitales, que todo líder o que todo siervo ha de tener. Por tanto, si tú ves un siervo que tiene 4, no es correcto. Que tenga 3, bueno, tiene la mayoría. No, mis queridos hermanos, son esenciales. Y esto es la base para todo servicio. Esta es la base para todo siervo. ¿Cuáles son estas 5 características en las cuales hemos ido hablando en las semanas anteriores, los primeros 4 versículos? Y es que todo líder en la fe debe ser, en primer lugar, comprometido a ser esclavo de Dios. Mire lo que dice el versículo 1a. Pablo, siervo de Dios y apóstol o enviado de Jesucristo. Siervo de Dios y enviado, apóstol de Jesucristo. Todo líder en la fe, en primer lugar, realmente tiene que tener su voluntad suprimida bajo la dirección de Dios, la supervisión de Cristo. Hay una expresión no formal que se usa en el ejército y en esta ilustración que estoy haciendo del ejército, y es que el soldado más nuevo es el de los mandados. Quizás en el del fútbol algunos dicen el que va a buscar el agua, ¿cierto? El aguatero, como dicen por ahí, exactamente, ¿cierto? El de los mandados. Bueno, así debe ser todo líder espiritual, un enviado de Cristo. El que simplemente ejecuta lo que Dios dice. Por lo tanto, realmente tenemos que ver en todo líder espiritual un compromiso, un firme compromiso a hacer y sujetarse única y exclusivamente a lo que Dios dice y señala. Tenemos que poder ver en todo líder espiritual que realmente no se sujeta al César en lo que no hay que sujetarse. Y por favor, no me malinterprete. En lo que hay que sujetarse, hay que hacerlo. Hemos de tener una vida ordenada y lo vamos a ver, ha de ser irreprensible también. Sin embargo, hemos de notar en todo líder espiritual que su Señor máximo y único es Cristo Jesús. No son las denominaciones evangélicas en mayor instancia. Aunque ha de ser una persona sujeta, no son las opiniones de la sociedad. Mi querido hermano, es Dios y no la propia iglesia. Tristemente, hay algunos que se llaman líderes espirituales, sin embargo, por temor a la congregación, solo predican lo que la congregación quiere escuchar. ¿Es esto correcto? No, porque no evidencia este primer compromiso que los líderes espirituales han de tener, y es un compromiso con ser un esclavo de Dios y nada más. ¿A quién debe rendir cuentas el líder espiritual en última y primera instancia? A Dios. Mis queridos hermanos, como el líder de cualquier congregación, ha de predicar todo el consejo de Dios y no solo lo que la congregación quiere escuchar. Esto es una evidencia de que está en primer lugar comportándose como un esclavo de Dios, un enviado de Jesucristo. Hemos dicho 5 características esenciales de todo líder espiritual. Sin embargo, que no solo han de extenderse al liderazgo, sino a todo siervo. ¿De quién has de ser siervo? De Dios. ¿Y enviado de quién? Jesucristo.
¿Y esto es solo para los pastores? No, aunque sabemos que esta carta es pastoral y es con un énfasis especial en los pastores y obispos, en verdad es para toda la congregación. Mis queridos hermanos, este es el estándar. Los hermanos que llevan y dirigen la alabanza, agradecemos su servicio, pero ¿a quién debe ser el servicio primario? A Dios. Queremos ver en sus vidas, en sus carácter, ¿qué cosa? Que realmente se sujetan a Dios y tienen vidas que evidencian ese servicio a Dios. Vuelvo y repito, no me estoy poniendo la soga al cuello yo solito, ¿verdad? Lo logramos ver. Mis queridos hermanos, si usted está, como saludamos a nuestro querido hermano Nilsson, que está ahí, ¿verdad? Sirviendo en la entrada. Si tú estás sirviendo en esto que a veces nos parece menor, ¿verdad? Oh, el hermano que se queda en la entrada por si alguien entra, ¿verdad? Que tristemente tiene un sacrificio no menor. ¿Por qué? Porque no está aquí. Si es difícil prestar atención aquí y hay algunos que parece les viene el espíritu del sueño justo ahora, imagínate allí, que no hay una supervisión directa, digamos, de algún sentido. La persona que está ahí, con un mayor razón, perdiéndose el privilegio de estar aquí, ¿qué ha de evidenciar en su vida? Que realmente está esclavo de Dios y que se comporta de tal manera. ¿Y por qué estamos diciendo esto de manera práctica a la persona que se queda ahí afuera? Porque realmente sabe y es consciente y se esfuerza en su vida por escuchar la instrucción de su Señor para ser un buen siervo de su Señor. No podemos dejar esa función a una persona que no evidencia tener ese carácter sujeto y deseoso de sujetarse a su Señor, atento a la voz de su Señor, para ser atento y cumplidor de la palabra de su Señor. Ese es el estándar del que predica, de los que llevan la alabanza, de los que sirven afuera y en cualquier área de la iglesia. ¿Cuál era el objetivo de la predicación? Elevar el concepto del servicio. ¿Cree usted que nos necesitamos como iglesia? Sin duda, mis hermanos. Y es que, como te decía en la introducción, y déjame hacer un alto simplemente en el primer punto, ya continuaré con los otros 4. Mi querido hermano, hay requisitos para cierto tipo de cosas. Y así como para entrar al ejército tienes una serie de requisitos, probablemente para cuidar mascotas tienes que tener otra serie de requisitos y que probablemente en algunos casos sean menos exigentes que para entrar al ejército. Yo no califico para el ejército porque no tengo cierta estatura, ¿verdad? Pero quizás califico para otras cosas y tareas o labores menores. Para contestar teléfono quizás no me pide la estatura, ¿verdad? Y esto puede gustarte o no, es una realidad. Y déjame decirte que hay ciertos requisitos para celebrar un culto eclesial. Hay ciertos requisitos para celebrar un culto eclesial. Y la verdad es que no son muchos. No hemos de hacer la panacea con esto. No son muchos los requisitos que necesitamos para celebrar un culto eclesial. Pero para ser una iglesia necesitas otros requisitos mucho más elevados. Para ser una iglesia conforme al estándar y modelo bíblico, necesitamos otros requisitos. Para celebrar un culto, ¿sabes qué necesitamos? Un predicador, la palabra del Señor. Si tenemos cena, bueno, los vasitos, la copita, la bandeja. Y podemos hablar incluso del precio que esto lleva. Un saquito para recoger la ofrenda, un par de sillas, un local. O puede ser al aire libre. Si son mucha gente, bueno, otra serie de requisitos, altavoces, micrófonos, etc. ¿Qué más necesitamos para celebrar un culto eclesial? No mucho más, no mucho más. Pero para ser iglesia, celebrando el culto eclesial, necesitamos verdaderos servidores. Necesitamos otro estándar, necesitamos santidad, necesitamos rectitud delante del Señor. Para ser un líder de la iglesia, necesitas en primer lugar que tu carácter demuestre que realmente eres siervo de Dios, esclavo de Dios. Pero no solo esto. Otra característica que necesitamos como siervos de Dios y que en su conjunto nos van a hacer una iglesia realmente conforme al corazón del Señor es que podamos evidenciar en nuestro carácter, siempre esto es del carácter,
un compromiso. Es decir, necesitamos estar comprometidos, a cumplir la misión de Dios. Mire lo que dice el versículo 1b y 2a. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo está definiendo su servicio a Dios y el apostolado de Jesucristo en estas dos áreas. Y los hemos definido conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué está diciendo Pablo? Y nos hemos detenido hace 2 semanas, dos predicaciones atrás con respecto al libro de Tito. ¿Qué es evangelización? El ministerio de Pablo era evangelización de los no alcanzados y santificación del pueblo de Dios. Un siervo de Dios, todo líder de una iglesia, ha de estar, en primer lugar, comprometido a ser un siervo de Dios. Y si tú estás comprometido como siervo de Dios, estarás también comprometido con el objetivo o la misión de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón del Señor? Propagación de su palabra y la santificación, es decir, que abunde más su palabra en los santos, en la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿En qué ha de estar enfocada toda nuestra vida eclesial? Nuestras actividades. Oye, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Tiene que siempre estar guiada con este propósito. ¿Cuál? Evangelización, es decir, revelar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor a los que no la conocen. Esto incluye a aquellos que dicen, no, si yo conozco a Jesucristo, y luego nos evidenciamos que no lo hacen. Es más, vamos a Primera de Juan, dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Verdad? Podemos decir muchas cosas, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Pero realmente decimos que tenemos comunión con Él cuando tenemos comunión con la iglesia, cuando guardamos su palabra. Hay evidencia de esto. Hemos de compartir la palabra del Señor. ¿Cuál es la función de esta iglesia? Compartir, en primer lugar, ¿cierto? Y evangelizar, en primer lugar, a Pedrezuela, que sería nuestra Jerusalén contextual. ¿Verdad? Mi querido hermano, ¿cree usted que tenemos que crecer en esto? Sin duda que sí, ¿verdad? Tenemos que como iglesia no solo encerrarnos en estas paredes, sino compartir el evangelio en el pueblo y en el molar y en el vellón y en todo donde se pueda. ¿No espera usted no le gustaría a usted que esta iglesia madure a tal punto en toda área que podamos enviar misioneros a otros países? ¿No ha de ser este el objetivo de la iglesia? Porque esta es la misión de Dios. Tú, querida persona, miembro o hijo de Cristo de una iglesia local, has de apuntar a esto. Si no, con mucho respeto te lo digo, con mucho amor, pero más amor a la verdad de Dios. No evidencia ser un siervo de Dios. Si tu vida no tiene este objetivo, y no solo como algo más que haces en tu vida, sino como algo prioritario en tu vida, en primer lugar no estás mostrando un compromiso a ser esclavo de Dios. Y en segundo lugar, la evidencia y consecuencia es que no tienes un compromiso con la misión de Dios. Y la misión de Dios es evangelización, pero también es santificación, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es seguir creciendo en santidad, es decir, en vidas piadosas. ¿Estamos entendiendo el punto? Y aquí tenemos dos áreas. Todo líder espiritual, de hecho, ha de estar comprometido, como dice más abajo, en enseñar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero esto no es solo para los líderes espirituales que han de ser retenedores de la palabra fiel y por tanto van a tener que ser enseñados con la palabra fiel, sino que también se extiende a todos los miembros de una congregación. Todos los miembros de una congregación han de estar creciendo de manera constante en el conocimiento de la palabra del Señor, y esto va a repercutir en sus vidas de piedad. Mi querido hermano, si tú no estás creciendo en conocimiento de Dios, tú no estás calificando para ser un siervo de la iglesia de Cristo. Mi querido hermano, ¿crees tú que tenemos que crecer en esta área de manera personal y en conjunto como iglesia?
Y es que esto no se puede reducir a escuchar simplemente los sermones del domingo. Porque tristemente, algunos escuchan el sermón del domingo y probablemente después en la semana escuchan cualquier otro predicador ligero y barato, que no reúne las condiciones, de un siervo de Dios. Estas han de ser estas 5 características, las que Pablo está señalando simplemente en su salutación y que después se eleva aún más en los siguientes versículos. Estas características, y vuelvo y repito, en primer lugar, comprometidos a ser siervos de Dios. Su única autoridad es Dios, la autoridad máxima. En segundo lugar, a estar comprometidos a cumplir la misión de Dios, evangelización y santificación de la iglesia. En tercer lugar tenemos ha de estar comprometido, por tanto, con el mensaje de Dios. Mire lo que dice el versículo 2b y 3a. En la esperanza de la vida eterna, versículo 2, la cual Dios, que no miente, ¿cómo es el mensaje de Dios? Verídico, no mentiroso, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó como su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y vuelvo y repito, todo esto tiene que ver con un carácter. El carácter de los siervos del Señor ha de manifestar su humildad delante de su Señor. El carácter de los siervos de Dios ha de apuntar a evangelizar, han de tener amor por la evangelización, el conocimiento de la palabra del Señor, tanto en los que no le conocen como que abunde aún más en la vida de los que ya conocen para que crezcan. ¿Y qué más? Ha de estar comprometidos con el mensaje de Dios. Y esto es una característica no menor, mis queridos hermanos. No menor. ¿Por qué? Porque hay algunos que están comprometidos con sus gustos, con sus mensajes, con sus ideas y no con la palabra del Señor. Hay algunos que llegan al pastorado simplemente porque tienen una personalidad que puede dirigir. Mira, ellos pueden ser buenos gerentes, sin duda. Pueden ser buenos líderes en el mundo. Pero si tú no eres un mensajero de Dios, un enviado de Dios, ya dijimos que no calificas, ¿verdad? Ha de estar comprometidos con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, con la verdad. ¿Y quién es el único que tiene la verdad? Dios que no miente. El Dios que no miente. Hermano, los políticos mienten, ¿no? Los falsos líderes igual. No tienen ninguna diferencia con los políticos mentirosos. ¿Es verdad o no? Hermano, ¿quién ha de ser en la tierra columna y baluarte de la verdad? Primera de Timoteo 3:15 por si lo quiere leer en su casa. Pablo escribiéndole a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia ha de ser la casa, la morada de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, la que sostiene la verdad, y baluarte, la que le extienda a lo largo de las generaciones. ¿De qué? De la verdad. ¿Qué verdad? La del Dios que no miente, porque Él es verdadero. La iglesia ha de estar comprometida con la verdad. En medio de una sociedad que quiere redefinir la familia, en medio de una sociedad que quiere mentir sobre todo tipo de cosas, ¿qué ha de ser la iglesia? Estar comprometida con la palabra del Señor. Estar comprometida con la palabra del Señor, esta ha de ser la característica del liderazgo de una iglesia y de todo siervo en la iglesia. Tú no puedes simplemente servir, porque ¿qué? Mira, me pidieron que pusiera la mesa en la iglesia. No tengo idea de la palabra del Señor, pero para poner la mesa no lo necesito, ¿verdad? Bueno, pero recuerda que tú estás sirviendo al pueblo de Dios. Y tu objetivo final no es simplemente que la mesa quede bonita, sino que por medio de tu testimonio, y tu testimonio verídico va a evidenciar que estás siendo lleno del Espíritu Santo, que es en la revelación de la palabra del Señor, una vida piadosa. No vas a manifestar la vida piadosa ni aunque pongas excelentemente la mesa. Porque ya puedes poner bien la mesa
con un espíritu apático, amargo, celoso, egoísta y orgulloso. Y no queremos eso en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? La mesa puede quedarte media mal. No es pecado. Pero tu carácter ha de ser comprometido con la verdad. Y no vas a mostrar un carácter comprometido con la verdad si no conoces la verdad. Y están todos ligados, ¿ve? ¿Lo logra ver? Ha de estar comprometido con la verdad, pero no solo como mensaje abstracto que lo posees, sino que además una cuarta característica de todo siervo verdadero o todo líder en la fe de la iglesia, una cuarta característica es que ha de estar comprometido con los medios de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Con la forma de Dios, con la manera en la que Dios nos dijo. Tú puedes estar comprometido con la verdad de Dios, en efecto. Y hemos de ser claros en esto. Hay mucha gente que tiene un amplio conocimiento del mensaje de Dios. Grandes teólogos probablemente. Sin embargo, no es solo esto, sino que ha de ser comprometido con los medios de Dios. Mire lo que dice el versículo 3b. Su palabra, el mensaje, por medio. ¿Qué dice ahí? Por medio. ¿Cómo es el conductor de la palabra del Señor? La predicación, que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es el medio? La palabra. ¿Y cuál es el medio? La predicación. Perdón. ¿Cuál es el contenido? La palabra de verdad. ¿Cuál es el medio? La predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Y cuando hablamos aquí de la predicación de la palabra, hablamos de muchos puntos. Tú no puedes predicar la palabra sin conocer realmente lo que la palabra dice. Y a esto me refiero, hermanos, a un manejo del contexto inmediato, contexto amplio y una serie de otras condiciones que son importantes a la hora de querer transmitir de manera pura la palabra del Señor. Pero antes de acercarme a la palabra del Señor, tengo que estar convencido de la naturaleza de la palabra del Señor. Y es que este libro no es cualquier libro. Este es un libro inspirado por Dios. Dios mismo lo sopló. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ha de estar comprometido con el mensaje y con el medio, que es la predicación. Y no es sencilla cosa predicar. Hermanos, algunos se habrán dado cuenta, otros no, no lo sé. No es mi negocio. Pero pararse aquí no me improviso el sermón, ¿verdad? Hubo que pasar horas. ¿Para qué? Un día todo predicador ha de dar juicio delante de Dios. ¿Imaginas tú qué terrible será estar delante del Señor? Y que el Señor nos pregunte, ¿y tú por qué dijiste eso? Diciendo que yo lo dije. Yo no dije eso. Estoy tratando de infundir temor y respeto. La Biblia es inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Es que no contiene error. Y si hay alguno que piensa esto, podemos tomar un café y te puedo argumentar, podemos argumentar desde la propia palabra y aún desde otros argumentos, aunque el más importante es la propia palabra del Señor, que la palabra del Señor no tiene error, porque Dios no erra y Dios ha depositado aquí su mente. Toda tilde, toda coma, su orden gramatical, el uso literal de cada palabra no contiene error. Hemos de ser sigilosos con esto. Hemos de ser cuidadosos con esto. La palabra de Dios y la predicación es autoridad máxima. El predicador no se para detrás del púlpito a dar, mire, si usted quiere, yo le sugiero. No es si usted quiere, mi querido hermano. No es una sugerencia, no son opciones, son preceptos, son leyes, porque es la autoridad verídica, única y real para todo creyente. Por tanto, esto no es si a usted le gusta, esto es la verdad. Esto es la autoridad máxima para todo líder y siervo del Señor. Es la autoridad máxima de la iglesia. Sola escritura aludiendo en el mes de la Reforma.
Mi querido hermano, la palabra del Señor ha de ser predicada fielmente, fielmente, fielmente. Hemos de estar comprometidos con este medio. Dios ha diseñado, y lo dice su palabra, que la gente llegue a la salvación mediante la locura de ¿qué? De la predicación. Dios ha querido que los santos sigan creciendo. Esta es la misión de Dios, por medio de la predicación de la palabra que va trayendo santidad a la vida de los creyentes. Todo líder y todo siervo de Dios ha de estar comprometidos con la palabra. Y no estoy hablando de los nuestros por gracia del Señor. Y esto es algo que el Señor ha ido corrigiendo y ordenando, y lo mencionamos con la intención de que vaya siendo profundizado aún más. Pero no queremos líderes o siervos de la iglesia que estén comprometidos meramente con la musicalidad de un instrumento. Oh, él toca bien aquel instrumento. Pase adelante usted y póngase ahí. No importa cómo esté su vida. Total, queremos que suene bien. No nos importa tu ejemplo. No, esto no es así. ¿Cuál es el estándar? Bueno, queremos que tengas habilidades musicales, por supuesto. Es un factor a determinar. No queremos que haya otro distractor más en medio de la congregación. Sin embargo, este no es el elemento determinante. ¿Cuál ha de ser el elemento determinante? Que esté comprometido con la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque si el líder de alabanza no está comprometido con la verdad, adivina por dónde van a entrar las herejías a la iglesia. Por medio de las canciones, por medio de la musiquita. Es que suena bien esto, ¿eh? Es que me inspira, me hace sentir emocionado y pacífico. Y podemos estar llenando nuestras canciones de una emocionalidad mentirosa. Pero hemos dicho que todo líder ha de estar comprometido con el mensaje y el mensaje es verídico, ¿recordó? Entonces no es simplemente así. Mi hermano, ¿se acuerda cuál era el objetivo de la predicación? Elevar el concepto de servicio, mediante elevar el concepto de Dios, efectivamente. Este es el estándar para el servicio en la iglesia. Por lo tanto, los líderes de alabanza han de estar comprometidos con el mensaje de Dios para que nuestras canciones puedan transportar y recordar, refrescar en la mente de los creyentes que la palabra de Dios. Es que queremos exaltar a Dios con nuestro corazón. Es en efecto. Pero tú para exaltar de manera correcta a Dios aún dependes de lo que Dios ha revelado de sí mismo, si no, no es verdad. Si no, no es verdad. Hay canciones muy bonitas, a mí me gustan, pero hemos de tener cuidado, mi querido hermano, con aquellas canciones que no quiero entonar, ¿vale? Para no entorpecer a nadie. Con aquellas canciones dice, me rindo todo a ti y lo único de mi vida eres tú. Está bonito, ¿verdad? Bueno, cántalo como un deseo, aún como quizás algo llamar a tu vida, pero realmente lo único de tu vida es el Señor. No estoy diciendo que nunca en ningún contexto podamos cantar bien, pero hemos de tener unidad de pensamiento a la hora de entonar. ¿Y por qué? Porque si no, tenemos un montón de hipócritas cantando, incluye al pastor por lo demás. ¿Verdad? Que hemos de cantar de la naturalidad y verdad de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Eso, aunque lo cante un ebrio, es verdad. ¿Sí o no? Aunque lo cante un drogadicto, sigue siendo verdad. Y por supuesto, no estamos llamando a nadie a venir a ebrio a la iglesia, ¿vale? Por supuesto que no. Hemos de estar comprometidos con la palabra de Dios. Y el último y quinto, hermano, todo siervo y líder de la iglesia ha de estar comprometido con la iglesia y el pueblo de Dios. Con la iglesia y el pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe común, la familia de Dios, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, todo siervo debe mostrar un compromiso fiel a la iglesia que es el pueblo de Dios. Y a esto nos referimos con un compromiso por las personas. Por las personas. No por el culto como tal simplemente.
Queremos tener cultos ordenados, cultos que realmente podamos todos estar entendiendo lo que pasa y todos podamos ser dirigidos al Señor, ¿verdad? Pero realmente no es nuestro objetivo final simplemente. Tristemente me enteré no hace mucho que en una congregación no permitían al salón principal entrar a los niños. ¿Por qué? Porque hacían mucho ruido. Y en efecto es verdad, hacen mucho ruido los niños, ¿no? Pero eso básicamente es estar no comprometido con la familia. Es estar más comprometidos con la ceremonia. Y creo que esto no merece mucha discusión, ¿verdad? Hermanos, el pueblo de Dios, iglesia fuerte, está compuesto por familias fuertes. Y créame que los hijos ayudan mucho al fortalecimiento integral, según la palabra del Señor, de una familia. ¿Los queremos dejar fuera? No, no son partes que molestan. De aquí a poco esa misma iglesia va a mandar a que dejen a los hijos amarrados con un bozal en la casa a los hijos, ¿no? Es que molestan mucho. Tus hijos no molestan, tus hijos te hacen crecer. Pero ¿y cómo es que yo quiero cantar y concentrarme al Señor? Sí, tu primer ministerio se llama familia. Y de hecho lo vamos a ver más adelante. Pablo se mete con esto, ¿no? Hijos en sujeción. Es un buen entrenamiento el culto y la ceremonia dominical. Una buena oportunidad para que puedas crecer en esta área de manera amorosa. ¿Verdad? ¿Cómo es esto, hermano? Realmente todo siervo y líder de una congregación, desde el líder de la congregación hasta el último miembro, el más reciente miembro de una congregación, ha de estar comprometido con las personas. Y eso incluye a los niños, ¿verdad? Como en este ejemplo. Con las personas. Ese es el pueblo del Señor. Y ha de ser un compromiso fiel. Un compromiso fiel no es de vez en cuando, no es cuando puedo, no es cuando quiero. Y entendemos que tenemos agenda y hay espacio para que todos podamos servir siempre y cuando cumplamos estas características esenciales de todo verdadero siervo o líder en la fe. Hermanos, este es el estándar. Y Pablo está en la salutación nada más. Este es el estándar. Simplemente, y solo porque es breve, ¿cuál es el primero? A lo que Pablo continúa. Pablo dice, por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el cual fuere irreprensible. La misión que puntualmente tenía Tito, dada por Pablo, y por la cual lo dejó en Creta, Creta en esta ciudad desordenada, como hemos dicho, donde estaban proliferando una serie de falsos líderes, líderes que tenían mucho que desear en sus vidas, ¿cierto? Pablo lo deja a Tito ahí para que corrigiese esto que estaba deficiente. Yo en cada punto le he ido preguntando, ¿cree usted que debemos corregir esto en nuestra iglesia en Pedrezuela? Amén. Hermano, ¿cree usted que tenemos deficiencia en nuestra iglesia? Hemos de ser humildes. Sí. Por la gracia del Señor, Él tiene recursos suficientes en su palabra para corregir lo deficiente. ¿Tenemos deficiencias? Sí. Necesitamos escuchar a Tito, entonces, para que Él corrija lo deficiente y eleve todo estándar. ¿Verdad? ¿Ve la importancia de lo que estamos haciendo, mi querido hermano? Necesitamos que se establezcan ancianos en nuestra iglesia. Un pastor verdadero en la iglesia. Un liderazgo bíblico en la iglesia. Y por sobre todo, siervos que puedan servir a otros con ejemplo bíblico en la iglesia. Y no solo en una área de la iglesia, en todas las áreas de la iglesia. Mis queridos hermanos de la multimedia, esto también es para vosotros. Para los hermanos que enseñan a los niños, para el hermano que está en la puerta, para los que llevan la alabanza, para el hermano que da la bienvenida en el salón de culto, etcétera, etcétera. Y si tú estás haciendo nada, déjame decirte que escuchar y ser parte del culto ya es un servicio. Por tanto, ha de ser el estándar para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Hermano, hemos de mostrarnos comprometidos con estas condiciones, aptitudes, cualidades,
Mire lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15, por favor. Procura, es decir, esfuérzate con diligencia. Es decir, hermano, no sea flojo en esto, no sea ligero en esto, de vez en cuando en esto. Procura con diligencia que presentarte, enlistarte, así como aquel soldado que se presenta en las filas del ejército. Así también todo siervo ha de presentarse delante de ¿quién? El estándar no es humano, ¿se da cuenta? Delante de una iglesia, delante de una denominación, delante de un pastor de turno. No, es delante de Dios. Él pone el estándar y este es el estándar. Delante de Dios como obrero aprobado, obrero que califica, obrero que reúne las condiciones, obrero que tiene los requisitos como para. ¿Sabes si no lo que pasa? Lo que va a pasar, si no, es que vamos a tener gente con buen carisma, con buenas actitudes, que sabe hablar delante del público, incluso con la mano en el bolsillo, así, ¿cierto? Y dirige. Yo creo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí. Evidenciando que no se estudió nada en la semana, evidenciando que no está comprometido con la verdad, ni con la palabra del Señor, está comprometido más con la música emocional que cualquier otra cosa, etcétera, etcétera. Y después, cayó en pecado. Yo no estoy diciendo que nadie está libre de caer en pecado, pero hermano, no seamos ingenuos. Y lo vamos a mencionar más adelante, no hoy, pero la inmoralidad sexual no es simplemente un pecado que comenzó en un momento. Es una serie de procesos que ya comenzaron en tu mente. Y todo parte desviándose de a poquito, de a poquito, de a poquito. Hermano, hay que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Y es por eso que después dice más abajo que sea irreprensible. No tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué más? Que usa bien o con precisión, que traza la palabra de verdad, está comprometido con el mensaje y con los medios del Señor, con la predicación de la palabra. ¿Ve usted cuál es el énfasis? Tristemente, muchas de las personas que están hoy llenando YouTube de mensajes motivacionales cristianos no están comprometidos y no reúnen estos elementos y características esenciales de todo siervo, de todo siervo. Esto es simplemente, mi querido hermano, la base. Esto es lo que todo siervo en la iglesia ha de estar, ha de tener entre su carácter. Estas son las características esenciales, verdaderas de los siervos. Estar comprometidos a ser esclavos de Dios, estar comprometidos a cumplir la misión de Dios, estar comprometidos con el mensaje de Dios, estar comprometidos con los medios de Dios, estar comprometidos con la iglesia y pueblo de Dios. De esta manera, presentando estos 5 compromisos, tú te presentas delante de Dios aprobado y recién apto para el servicio. ¿Qué hemos de orar entonces? Que el Señor nos dé un compromiso como esclavos de Él. Que el Señor nos dé un compromiso por su misión, por la evangelización y la santificación de su iglesia. Que el Señor nos dé un compromiso real por su mensaje verdadero. Que el Señor nos dé un compromiso por la predicación de la palabra de Cristo, que son los medios de Dios. Que el Señor nos dé un compromiso con la iglesia, con el pueblo de Dios. Mis hermanos, hay algunos que no logran comprometerse en apartar un tiempo de oración de manera personal. ¿Cómo pretendemos así servir de manera comprometida a otros? No es correcto, no es correcto. Eso más bien es deficiente, es reprochable. Hemos de orar para que el Señor corrija lo deficiente en la vida de los líderes de una iglesia y que el Señor pueda aprobar a muchos de nosotros cuando Él haya operado nuestro corazón. Necesitamos que Él transforme el carácter y corazón de cada uno de nosotros y que Él levante de entre su pueblo
líderes que reúnan estas características. Mis queridos hermanos, esto ha de ser el estándar de todo servicio en la vida de la iglesia. Hemos de elevarlo. No podemos jugar al culto. No podemos jugar a la iglesia. Debemos presentarnos delante del Señor como una novia bien vestida. Pero no solo de manera externa, sino pura, de corazón. Como una iglesia que está yendo a casar, a unirse con el esposo santo, santo, santo. La próxima semana veremos características innegociables que los líderes de una congregación deben tener. Y cuando digo innegociable, ¿qué quiere decir esto? Que realmente, hermano, no podemos ceder. Si un líder no cumple esas características que más adelante Timoteo nos dice, no podemos de ninguna manera ser ancianos o pastores de una congregación. No se puede. Deben ser irreprensibles, deben ser aprobados en la moralidad sexual, aprobados en el liderazgo familiar, deben presentarse delante del Señor aprobados en su carácter general, deben ser aprobados en la habilidad para enseñar. Es que este hermano tiene habilidad para enseñar, pero no tiene un liderazgo familiar, no puede ser anciano ni pastor de una iglesia, porque son características innegociables que Dios le dejó a la iglesia, que Pablo por instrucción apostólica le deja a Timoteo, y que si nosotros realmente queremos corregir lo deficiente, hemos de tener en alta estima y consideración. Vamos a orar. Señor, nosotros pedimos que tú eleves el estándar del servicio en nuestra congregación. Y entendemos que esto va a suceder cuando el liderazgo, en primer lugar, se comprometa, Señor, se comprometa con ser un esclavo tuyo, se comprometa con tu misión, se comprometa, Señor, con tu mensaje, se comprometa con tus medios y se comprometa, Señor, con la iglesia. Pero la tarea de guiar una iglesia no es tarea de uno o de unos pocos. Necesitamos que toda la iglesia se comprometa delante de ti. Es presentarnos delante de ti aprobados. Y así como hay requisitos, Señor, para enlistarnos en algunos trabajos, algunas funciones, como puede ser el ejército de un país, también hay ciertas cualidades y requisitos que todo siervo de una congregación ha de presentar. Y Señor, de manera natural nosotros confesamos que ninguno de nosotros tiene estas condiciones. Y es por eso queremos pedirte humildemente que tú corrijas lo deficiente, porque es necesario, Señor, como dice tu palabra más adelante. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que tú nos hagas consciente de eso, para que tú mismo nos vayas modificando y nos apruebes para el servicio, para el servicio. De esta manera, que tú te alegres, Señor, que tú te goces y que tu iglesia pueda cumplir tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.